porque siempre en nuestros gastos hay cosas de las que podemos prescindir, ¿no? Es así. Eso es así. O sea, un café todos los días en un sitio, eso no es debido a muerte. Sí, no, yo lo digo. No señalen que eso es de mala educación. Sé parte de la innovación del campo, pioneros del crowdfunding en Venezuela. Clave Ganadera es tu puerta de entrada a la ganadería moderna, generando un impacto real desde la comodidad de tu hogar. Contáctanos para más información. Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional. Ellos son líderes del mercado, movilizando más de 7.000 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Recuerden, si necesitan exportar mercancía vía marítimo o aéreo desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuela Cargo Brokers es la solución. El dinero llega gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF. Todo esto trabajando con materiales de calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla. Portobelo, distribuidores exclusivos de Lucerna, marca de iluminación con 30 años de experiencia. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Este segundo capítulo de la temporada 11 vamos a hablar, como hablamos siempre, le dedicamos un capítulo a todas las temporadas a las finanzas personales, al presupuesto y otras cosas asociadas, ¿no? a esa gran ecuación, a ese gran tema de las finanzas personales. Aprovechando que recientemente salió en Finvi un programa bien integral sobre las finanzas personales, vamos a estar conversando un poco acerca del paso a paso, ¿no?, que se debe hacer, de cómo poner en orden nuestras finanzas, entender nuestros ingresos, inventario personal, separación de gastos contingentes, variables, fijos, cómo construir un fondo de emergencia. Vamos a ver si 20 minutos nos alcanzan para tener una tertulia sobre este tema. Y por último, dar un par de píldoras, más allá de que sean recurrentes, que siempre son necesarias y atemporales. Tal cual. Y que de cierta forma están alineadas con el propósito y objetivo de este podcast, ¿no? Desde que nació. José Miguel, cuéntanos un poco, en primer lugar, y vamos desarrollando la conversación, cuéntanos un poco de ese programa de finanzas personales de Finvi, de qué va, y cómo, digamos, podemos atar eso más allá de las clases y la teoría a una aplicabilidad real, ¿no?, en el día a día y en la cotidianidad venezolana, que no es poca cosa. Clave lo último que dices. De hecho, parte de cómo vendemos el programa es asumiendo que en Venezuela hablar de finanzas personales es bien complejo. No sé si te ha tocado cuando uno habla a veces de ahorro, inversión en Venezuela, siempre hay alguien, uno o dos que te dicen cómo ahorro en Venezuela, cómo vas a hablar de ahorro en Venezuela si en Venezuela estamos en X y crisis. Claro, difícil invertir cuando no consigues ingresos. Evidentemente sí, pero yo creería que al final es como dicen los estoicos, la dicotomía del control. Tienes que enfocarte en lo que puedes controlar. No significa ser indiferente ante lo otro que te rodea. No, y lo otro, José, perdona que te interrumpa, sino que al final la decisión de ahorrar es una decisión de disciplina. Sí. Hay muchas personas con ingresos precarios o más limitados y tienen niveles de ahorro elevados, y otras personas que ganan muy bien y no ahorran nada. O sea, es un tema. Por eso yo siempre digo que la finanza, y por eso el componente psicológico es muy fuerte, es un elemento de disciplina y de autocontrol, más que otra cosa. La visión financiera, la técnica financiera es un punto clave, pero lo más importante es la disciplina y el autocontrol. Estoy 100% de acuerdo. Sí. O sea, saber si vas a invertir en un ETF, el Standard & Poor's 500, que tenga un gasto de comisión de 0.2 versus 1, que tenga de 0.1 porque lo encontraste y lo analizaste, es un tecnicismo capaz que te lo puede hacer incluso de sofisticación que tú puedes pagar incluso.
pero el vivir de manera frugal, ser inteligente con tus gastos, vivir por debajo de lo que realmente necesitas, creo que es algo, como dices Drupal, más una cuestión de hábitos y de disciplina a largo plazo que de ganar cuantiosas sumas de dinero. Total. Tomándose en cuenta, evidentemente, entendemos la realidad del país que estamos viviendo, no vivimos fuera de esta realidad, pero al final del día, de nuevo, uno tiene que saber controlar lo que uno controla, y en ese caso las finanzas personales, desde el punto de vista del individuo, es netamente nuestra responsabilidad, ¿no? El programa de FIMI, mira, es un programa de 4 sesiones. Yo quisiera que el programa de hoy nos enfoquemos en la segunda sesión, que es particularmente presupuesto, pero no tanto el presupuesto, sino sobre todo la parte, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, del fondo de emergencia y capaz incluso el manejo del uso del ahorro, ¿no? Claro. Pero la primera sesión del programa es sencillamente los conceptos básicos, que yo siempre digo que esa sesión está descontada en el programa porque aquí todo el mundo sabe que es un ingreso, que es un gasto, que es un ahorro, que es un crédito, que es una inversión. Se asume, igual lo enseñamos y la gente lo aprende. Tú nos vas a dar tu opinión y nos vas a explicar un poco de qué va eso, y después yo te voy a explicar lo que es el me lo merezco en el contexto venezolano. Perfecto. La segunda sesión, que es la sesión más importante, y yo se lo repito enfáticamente a los estudiantes del programa de finanzas personales, porque nosotros también tenemos programas de formación financiera, programas de ETFs que capaz te enseñan más la parte de inversión, que programas es clave. de gestión de negocios. Sí. Gestión también, de crisis, por ahí vi uno bien bueno. Recientemente se inscribieron 110 personas con Asdrúbal, fue un batazo. Pero bueno, volviendo al tema de finanzas personales, la segunda sesión, que es de presupuesto, es clave, sobre todo yo siempre lo digo en el programa, que es para poner la casa en orden. ¿Por qué? Desde el punto de vista práctico. Si a mí me dicen, yo, desde mi punto de vista, y lo digo también no solamente como profesor y máster en finanzas y todo el tema que me he dedicado a mi carrera en finanzas, sino como individuo. Si uno no tiene un presupuesto, es muy difícil poner la casa en orden. Es extremadamente complejo que uno, sin saber controlar cuánto entra y cuánto sale, cuánto me queda, cuánto destino al fondo de emergencia, cuánto puedo destinar a mi plan de ahorro e inversión, vas a pelar ese switch, pero completamente. Entonces, partiendo de la base que necesitas un presupuesto, sea en Google Sheets, sea en Excel, sea en una hojita en blanco, lo que sea, lo más importante para mí inicialmente es hacer tu inventario de cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Desde el punto de vista más de definición, tú necesitas saber, porque en Venezuela es muy común tener distintos tipos de ingresos, o ingresos que no son tan recurrentes o ingresos que son recurrentes. Entonces, yo, José Miguel, tengo un salario que me pagan 15 y 30. Resulta que el salario, y Asdrúbal lo sabe, creo que el 55% de los venezolanos ganan menos de $100, ¿correcto? 45 está ahorita. 45% de los venezolanos ganan menos de $100 al mes, según datos de Econalítica. Para más información, contacten a Asdrúbal. Imaginemos. Y le pagan. Sí, a la gente le fascina pedir consejos gratis. Yo aquí le vamos a dejar mi cele. El odio me lo voy a llevar yo hoy en este capítulo. Paguen. Después que tienes tu 15 y 30, miremos que estás por debajo de 100 o estás en 100 y no te rinde, porque evidentemente no te va a rendir. Ahí es muy complicado, obviamente. Bueno, capaz estás haciendo cosas, haces cosas por fuera. Entonces haces consultorías en tiempo extra o vendes cosas los fines de semana, etcétera. Entonces tienes los ingresos recurrentes, que es tu 15 y 30, y tienes ingresos no recurrentes, que es el resto de cosas que haces. Eso lo estructuras en un presupuesto. Lo mismo ocurre con los gastos. Tienes gastos fijos. Imaginemos que eres de Maturín y vives en Caracas, no puedes dejar de pagar la renta porque si no te botan. Es un gasto que tú sabes que tienes que pagar por lo menos por los siguientes 12 meses. Servicios, incluso las compras pueden ser relativamente fijas y tienes gastos no tan necesarios o incluso superfluos. Ese es el punto. Que es la parte optimizable, cabe destacar. Por eso que te digo, y perdona que te interrumpa, yo sé que alguna te va a decir, no deja hablar a la gente, pero es para complementar. No, bueno, tenemos 10 temporadas interrumpiendo. Sí, total. Yo no le paro. Pero sí los leo. Pero el tema que quiero destacar es que cuando alguien te dice a ti, no, es que yo no puedo ahorrar, generalmente no le ha metido cabeza a esos gastos que tú estás llamando optimizables. Sí. Porque siempre en nuestros gastos hay cosas de las que podemos prescindir, ¿no? Eso es así. O sea, un café todos los días en un sitio, eso no es debido a muerte. Sí, no, yo lo digo. No señalen que eso es de mala educación. Pagas un gimnasio y no vas. Sí. O tienes un servicio de televisión por cable. Ahora que los streaming tienen miles de cuentas, Disney, Netflix, Max, y a lo mejor decides pagar todas, pero resulta que no ves casi nada, sino solo ves una de ellas. Entonces, esas son cosas que tú puedes optimizar. Totalmente. Y de hecho, de nuevo, entendemos que en Venezuela, no estoy diciendo, entendemos. Pero créame que la mayoría de las personas tiene gastos superfluos, no necesarios, que son absurdamente la cerveza de los fines de semana. Quitando eso, presupuesto, ingreso, gasto, que no es la parte que quisiera cubrir hoy y sobre la cual incluso quisiera su opinión, porque creo que es la parte más importante de este programa, que es que
Después que tenemos establecido cuánto entra, cuánto sale y que trabajamos optimizando, en teoría, el gran objetivo de las finanzas personales, por lo menos desde el punto de vista de ahorro/inversión, es la protección de mi poder adquisitivo y la maximización de mis ahorros. Porque para eso yo estructuro un presupuesto personal, para saber cuánto me queda, cuánto me sobra, cuánto tengo que poner en lo que llamamos mi fondo de emergencia y cuánto incluso puedo poner en términos de inversión a rentar en el tiempo para maximizar mi patrimonio, mi ganancia. Claro, potenciar tus ahorros en largo porque plazo. no siempre vamos a tener el mismo ritmo de trabajo, el mismo ritmo de ingreso. Yo recientemente, tuve un tweet que se volvió casi que viral. Todo lo que tú pones es viral. No pensé que iba a ser tan movido, sobre una actriz, no la voy a nombrar, en el que ella señalaba que en su época dorada ganaba $60,000 mensuales, más o menos era el equivalente. Y esa persona hoy está en Estados Unidos, tuvo que incluso trabajar de repartidora, su situación hoy es muy precaria. Y yo me preguntaba, no por hacerle bullying ni ofenderla, sino que sirve de ejemplo, cómo alguien que tiene ese nivel de ingresos de $60,000 mensuales no pudo tomar la previsión de que, no siempre ibas a ser una actriz top, y no siempre ibas a tener un trabajo en telenovelas, en el caso específico de ella, y que a lo mejor viene una época en que ibas a envejecer y que tu ritmo de ingreso no iba a ser igual. Igual en nuestro caso, en el caso particular, que vivo de la consultoría, de las conferencias, no siempre voy a tener la energía para hablar, para viajar. Entonces, tú tienes que pensar, incluso para los que trabajamos por nuestra cuenta, porque yo al final no necesariamente tengo un sueldo. Yo vivo de la dinámica de las consultorías que hago, de lo que haga Ecoanalítica. Si no hay consultoría, no hay ingresos. Claro. Pero hay meses que hay más consultoría y meses que no hay tanta. Entonces, tú tienes que también ser previsivo para cubrir esos momentos en el que el trabajo disminuye. 100%. Por ejemplo, yo ahorita, valga el tema personal, en agosto tuve que someterme a algo médico y estuve fuera de circulación 3 semanas que no producí. Puro gasto. Ajá, ¿cómo compensas allí el tema? Y la gente preocupada, esa economía, hermano, sin una noticia económica, nadie sabía qué estaba pasando en Venezuela. Yo actualizaba Twitter esperando. Yo le daba, pero Yadroa no va a decir nada, hermano, y la inflación, ¿y qué pasó? Yo veo que la cuestión está complicada. Y cuando tuve el tema del ojo, que aquí también, ahí fue más largo, fueron 4 meses en otro país. Tuiteando cosas de España, cabe destacar. Exacto, pero en España. Entonces tú dices, oye, esos 4 meses hice algunas cosas, pero no era el ritmo de trabajo al que yo estoy acostumbrado. Entonces, 100%. Eso es tema de la emergencia. Creo que Kahneman lo menciona en el libro Pensar rápido, pensar despacio, es el sesgo de extrapolación. Nosotros pensamos, tengo 35, 40 años, estoy en mi mejor etapa productiva, yo proyecto que voy a estar así, no ahorro, dentro de 10 años voy a ser igual, dentro de 20 igual, y resulta que no es así. Y a las vacas gordas les llega el verano. ¿Tú cómo lo ves, este tema? Tú que tienes chamos y también tienes, por ejemplo... Yo no entiendo, esta finanza a mí me parece... Ese es otro tema que me parece bien la visión de Jesús, porque cuando tienes hijos, que no es nuestro caso, pero cuando tienes hijos, no solamente tienes que prever tu propia dinámica de declinación del mercado laboral, de que vas a envejecer, sino, por ejemplo... el incremento de ellos. La educación de mis hijos. Quiero que estén a lo mejor en ciertas universidades, quiero que a lo mejor vayan a hacer cursos de veranos afuera y estudien inglés. Y eso es plata. Entonces también tienes que ahorrar para eso. Y ya comen como uno. Entonces el presupuesto... 4 slices de pizza. Farías. ¿Qué pasó? A Farías le consta, lo dice porque lo vivió. En tu casa también pasada, tú ves, el muchachito Mauricio de 5 años se comió media pizza, ¿vale? Yo ya come para que tú veas. No puedes invitarlo. Como dice, te conmigo que soy hambreado y tu hijo Mauricio no te dejamos nada. Es así, hermano. Como dice el refrán, ¿no? Muchacho chiquito, problema chiquito. Muchacho grande, problema grande. Claro. Y en términos voy a comentar algo personal con respecto a la educación de mis hijos. Ya yo decidí responsablemente que mi hija va a estudiar y va a ir a la universidad y mi hijo va a ser ganadero. Desde ahorita. Vamos a ver si como los japoneses. Si le conseguimos un cupito ahí. Los japoneses. Así mismo. Como y el otro vamos a intentarlo con el deporte. Que trabaje. No, mentira. Obviamente es broma. Después me acusan que es machista. No. Estamos trabajando en eso. Ahora bien, es complicadísimo el tema de las finanzas personales y más familiares en Venezuela, porque hay en esto que comentaba José Miguel, de los gastos fijos, variables, contingentes, etcétera,
hay mucho componente del gasto que es o contingente o variable. No solo por estar en Venezuela, sino porque los chamos están pequeños. Cambia, el colegio decide, no de manera unilateral, pero digamos, es muy difícil. O sea, el tema de los switching costs, ¿sabes? De cambiar, tú no vas a cambiar de colegio de un día para otro. Aumentan el colegio, aumenta el mercado y al final... Perdón. Yo lo que te No, puedo y la decir... previsión y la previsión de que tú tienes 2 hijos. Sí, entonces esos son, de chalequeo no lo voy a dejar pasar. Eso 10 es- años de universidad, eso es 5 y switching costs. 5. Bueno, ahora las carreras son de 4 y 4. Zúmbate el chalequeo, para bateátela. Que diga lo de costo de sustitución, que él lanza switching costs así como si aquí todo el mundo fuese gringo. Se va de viaje. Ujú. Que es Bueno, switching Di la costs. verdad. el que anda- Claro, ¿y por habla qué? exacto, chamo. ¿Y por qué está la gran ventaja? Porque me parece incluso inteligentísimo decir por qué el switching cost o el costo de sustitución es la gran ventaja competitiva de los colegios en Caracas. Porque Bueno. ahora se excusan de que Asdrúbal Olivero dice X o Y con respecto a los colegios y aumentan eso. Me he enterado que utilizan nuestras cifras sin ni siquiera consultarnos para cobrarle a la gente. Qué horror. Y el pobre Asdrúbal recibiendo odio de las mamás. Sí. La mamá, bueno, yo No, ahora razón pago más. alguna gente me dice, Claro. "Coño, mío, yo tengo la culpa". Y te ven con esa cara y tú saludando agradablemente y la gente así. Bueno, Échanos el cuento. rapidito, el tema de los costos de sustitución. Bueno, básicamente son el tema del colegio y en algún momento lo enlazo con un ejemplo en la temporada pasada o anterior que puso Asdrúbal del barbero, ¿no? Tú estás acostumbrado a una dinámica, a un entorno, Claro. tus chamos, tú mismo, a un nivel de educación que al final del un día... networking ya construido. Claro, estás comprando al final del día, como yo digo, oportunidades a futuro, ¿no? Y le estás dando más competitividad a tus chamos de cara a una vida que, si es compleja hoy, no sabemos, en 30 años va a ser quizás 10 veces más compleja. Y el tema de las relaciones es súper importante. Hay miles de estudios, no los he visto en Venezuela, pero sí los he visto en Estados Unidos, donde incluso cómo te condiciona, dónde estudias, Total. hasta el nombre. En estos días leí un paper bien interesante, voy a buscar el link, lo voy a traer, donde en Estados Unidos, donde si tú utilizas un nombre de los más comunes en el inglés, tu grado de éxito es mayor que si usas nombres extraños. Bueno, imagínate tú. Entonces, bueno, pasa aquí mucho, porque tú aquí, yo recuerdo una vez, y perdónenme lo duro de este comentario, pero es para ubicar eso. Recuerdo que yo trabajé en un banco y bueno, teníamos unos comités y unas cosas, y entonces había una persona, miembro de ese comité. Yo voy a cambiar el nombre porque si digo el nombre vas a saber Está bien. es, ¿no? Pero se llamaba algo así como Yuri Saida. Januari. Entonces, Januari tiene que ir al comité Sí. y alguien de los directivos, un comentario bastante duro, pero que habla de cómo es el tema, dijo cómo alguien que lleve la banca X se puede llamar Januari. Qué desgraciado. ¿Verdad? Pero lo que te quiero decir, o sea, Pero sí, yo es lo sé que que es un es. desgraciado, Es lo que es. pero después leyendo A veces ese la gente es así, paper, pues. cuando leí ese paper me acordé, porque esos estudiantes, con toda una metodología econométrica y encuesta, demostraron que si tú tienes un nombre extraño, El típico John Smith. una cosa toda, bueno, las oportunidades de trabajo, de que vean tu currículum, disminuyen. Sí, O sea, que total. cuando tú incluso, ojo, cuando usted le vaya a poner el nombre a su hijo, piense bien lo que va a hacer. Dato aquí de Asdrúbal para que... Total. No lo Yo dejen pasar. no pudiera, Yo soy muy contra de esos nombres raros No- que uno ve, pana. O sea, no pudiera estar más de perro. acuerdo. Que si Pero- la abuela se llamaba así, agarró la primera. No, perdónenme, dice que me van a odiar, pero parece horrible todo eso. Mira, una de las cosas que Que es una raya caracteriza... más para el tigre, hermano. Una de las cosas que caracteriza Tertulia y Dinero es la transparencia y la sinceridad, y creo que ya tenemos confianza no solo nosotros, sino con los que nos ven y nos No, yo oyen sé. después de Otra 11 cosa, que Yo temporadas. daba clase de catecismo. Ajá. Esto es una caja de sorpresa. No, yo- Algo, ¿con qué- te con estoy qué va- hablando- con qué va a salir el no, próximo capítulo? Te estoy Pues. hablando de hace años. Y entonces yo estoy viendo a los muchachos. ¿Y tú cómo te llamas? Lady D. Entonces yo le digo, no es como te digan, ¿cómo te llamas? No, ese es mi nombre. Y yo, ok. Lady D, si estás viendo este Lady capítulo, D. perdónanos. Perdónanos. Tienes una asesoría gratis de analítica. Debería. Déjalo en los comentarios. Mínimo. Entonces, lo que te decía ya Son recuerdos, son recuerdos. para ir cerrando este tema, ¿no? Desde mi opinión, yo creo que los papás en este país de cierta forma se han convertido también en una especie de magos,
porque no es suficiente con un salario, no es suficiente por muy buen paquete que tú tengas, no es suficiente con un negocio. Claro. Y es por eso que por eso estos capítulos de finanzas personales nosotros tenemos que aterrizarlos y contextualizarlos. No es lo mismo ahorrar en los Estados Unidos, Claro. Viviendo en la costa este, teniendo un tipo de trabajo particular, que viviendo en, no sé, Anaco y no teniendo un trabajo fijo y teniendo una cartera de clientes que cambia mes a mes. No, y si es Mira. importante, yo quiero rescatar el tema de todo lo que ha dicho, lo que hemos hablado acá, de la previsión. 100%. Amigo, que estés bien hoy no significa que en el futuro estés igual, incluso también si estás mal. Pero es importante que pienses bien, que no toda la vida vas a trabajar al mismo ritmo Tal cual. y que viene una fase natural de los seres humanos de declinación, de vejez y de elementos ligados a tus hijos y responsabilidades, del cual parte de tus ingresos de hoy debes guardar, Y la vida es debes impredecible. optimizar para esa etapa. La vida Y es ese muy era el punto que yo iba a desarrollar, ¿no? O sea, yo vivo como padre de familia en una constante previsión, y lo digo de manera de chiste en la casa. Sí, nosotros nos damos cuenta. Yo digo, cada vez que yo me acomodo un poquito, hermano, que ese fondito de emergencia crece un poquito más, o que se está generando algún tipo de acumulación, pasa alguna cosa. Entonces, Claro. pero sí es verdad, se ve como una mala noticia, ¿no? Mira, pasa alguna cosa. Pero gracias a esa previsión es que esa cosa que sucede se puede cubrir con un fondo. Bueno, Y no vendiendo un Es carro. que lo ves y con no- los y no vendiendo un carro, lo o no- ves- o no saliendo lo ves con a pedir otra prestado. cosa, eso va para otro tema. Deberíamos hacer uno de los seguros. Hoy tú ves De mucha los gente seguros, de los seguros. 100%, Seguro de claro. salud. Solo, esto es una encuesta reciente que hicimos en Ecoanalítica. Solo 6% de la población tiene seguro en Venezuela de salud. Y eso incluye la porción que se la paga su Su empresa, empleador. sí. O sea, que imagínate, el que lo paga directamente es mucho más. Mucho más bajo. menos. No llega al 3%, para que tengas una idea. Entonces tú ves, bueno, y hay gente, no digo que todo el mundo, porque sí que hay gente que tiene condiciones muy difíciles para pagar una póliza, Sí. pero hay otras que es por descuido. Sí. Entonces tú lo ves yéndose para la playa, viajando, compra de ropa, y una prima que te puede costar al año, bueno, yo he visto primas de hasta $400, no sé si menos. Tú dices, oye, no eres previsivo de pagar tu prima de salud, lo que puede implicar hoy en Venezuela una emergencia. Tú lo sabes bien, una emergencia puede ser $1,000, $2,000, hasta $3,000, $4,000. Una apendicitis, mira, que es algo, o sea, Exactamente. por ejemplo, Entonces, si eres un oye, chamo, vale, yo insisto, no hablo de la gente que está, ese 45% que tiene condiciones muy precarias, pero de ahí para arriba, al final tú dices, ¿por qué yo no soy previsivo y yo no puedo pagarme una póliza de ahora, salud? eso Mira, me viene a te- la mente te una cuento. idea de emprendimiento microseguro. Adrúbal. Hay Claro, que eso, explorar es un área, yo creo que ahí hay muchas oportunidades, eso también da para otro tema. Tengo un amigo economista que le podemos quitar los reales prestados para lanzar ese proyecto. ¿viste? Pero después te digo. Mira, te cuento algo para cerrar esto como anécdota, porque no me da pena decirlo ni Claro. me da ningún tipo de complejo, ¿no? En algún momento, siendo incluso ya padre de familia, casado, no tenía dinero, no había tenido dinero para pagar un mercado, tenía una tarjeta de crédito, pero siempre tuve seguro de salud, seguro de vida incluso, y a ver, y un fondo de emergencia que estaba apartado, digamos, en donde prefería utilizar la tarjeta de crédito. Incluso que esto es un tema que podemos desarrollarlo en otro capítulo, porque Sí. tú dices, bueno, pero ¿por qué? Bueno, podemos desarrollar la idea completa en otro capítulo, pero lo que quiero ilustrar en esto es la importancia de tú estar cubierto con las cosas más básicas. No, y la imagínate- responsabilidad también, ¿no? Y más en este país, Jesús, donde tú, por ejemplo, la salud pública está colapsada, porque a lo mejor si tú 100%. vives en España, puedes No pasa prescindir nada. del seguro de salud. Los hay, pero a lo mejor dices, no, la salud pública española me cubre. Pero en Venezuela, bueno, usted sabe el estado de la salud pública. cual. Sí, sí, sí. Y además, antes la gente decía, no, yo tengo mi fondo de emergencia. Los costos de la salud en Venezuela eran bajos y a lo mejor una emergencia médica no representaba tanto de tu fondo de emergencia. Hoy en día, insisto, los costos de la salud en Venezuela se han actualizado, han aumentado y hoy una emergencia médica te puede descapitalizar. Sí. Es que Entonces- sencillamente yo creo que tenemos que verlo como una cobertura y como un gasto necesario. Totalmente. Hagan su presupuesto,
controlen, sepan cuáles son sus ingresos, recurrentes. Y desarrollen la disciplina. Gastos fijos, gastos necesarios, gastos superfluos que son los optimizables. Ya luego, después que optimicen, esto siempre lo decimos en el programa, evidentemente luego hay que pensar en, bueno, nuevas fuentes de ingresos. Estudio, me hago mejor, ofrezco otro servicio, busco otro trabajo. Eso es información para otro capítulo del podcast. Y sobre esa base, lo que les quede luego de esa ecuación, ingresos y egresos, ingresos y gastos, tomen en cuenta entonces cuánto van a destinar a su fondo de emergencia. Hay gente que dice 6 meses, 3 meses, 1 año. Piensen luego cuánto pueden ahorrar. Tomen cuestiones tipo seguro médico, que es importante, seguro de vida, etcétera. Y créanme que por lo menos con esas premisas pueden lograr poner en orden por lo menos un poquito más sus finanzas personales en casa. José Miguel Asdrúbal, la gente que oye, ¿qué píldora le podemos dar a la gente que ha oído este capítulo de finanzas personales y presupuesto? Mira, en el programa de Finbi tenemos varias píldoras de lectura que le recomendamos a los estudiantes. Uno que han sido ya creo píldoras en el pasado de tertulia. Uno es El hombre más rico de Babilonia, que tiene un libro, tiene un título de como si fuese de una... En realidad es una lección, en mi opinión, de finanzas personales basado en fábulas de la antigua Babilonia. En mi opinión, posiblemente el mejor libro de finanzas personales que hay. También La psicología de dinero de Morgan Housel, que es espectacular ese libro. La bolsa o la vida de Vicky Robin y Joe Domínguez. Y El millonario a la puerta de al lado. Para mí esos son los 4 libros que siempre recomiendo en temas de finanzas personales. ¿Tú no te has dado cuenta, Asdrúbal, cómo cambió el discurso desde que Farías hizo MBA y ya más nunca habló de padre rico, padre pobre? Sí, gracias a Dios. Ojo, me gusta y lo dices en broma, sí. A mí Kiyosaki me parece opinión muy personal, no la opinión de mis compañeros, nefasto, muy charlatán, pero ese libro particularmente es bueno. O sea, creo que deja buenas lecciones a mí me finanzas gusta personales. Ese libro y el cuadrante de flujo del dinero. Sí, es bien simple, yo leí como 10% del libro, pero bueno, él me parece charlatán. No es un libro especializado, ¿no? Pero es un buen yo buen creo, approach. más allá del tema, estos 4 libros que tú has mencionado, para alguien que a lo mejor se está iniciando, es importante. Pero entienda algo, y perdónenme que sea tan recurrente con el tema, más que técnica, es autoconocimiento, disciplina y responsabilidad individual. De eso trata la finanza personal. 100%. Bueno, ahora sí es verdad que estamos listos. Y hablando de finanzas personales, voy a cerrar con un tip. Al salir de acá, es hora de almuerzo, vamos a almorzar y les recomiendo que se busquen de vez en cuando algún amigo que les pueda invitar a un almuerzo y ahí también ahorran. Y pueden seguirnos para más consejos de finanzas personales. Hoy, por ejemplo, Asdrúbal nos va a brindar el almuerzo. Con el favor de Dios y la Virgen. Danos tus redes sociales rapidito, Asdrúbal. Recuérdanos las redes. @AROliveros en Instagram y X. @JMFaríasU en Instagram y en X. Por acá, @JesusLeonet en Instagram y X. Y los invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales del podcast, @Tertulia y Dinero en Instagram, Tertulia_Dinero en X y Tertulia y Dinero, nuestro canal de YouTube. Los esperamos por allá. Chau, se les quiere mucho. Chao.